Buenas noches, amado, amada del Señor Jesús. Este, Gracias por su amor, por su misericordia, por su bondad. Gracias eh, por su muerte, por su resurrección, ¿cierto? Porque venció la muerte, ¿cierto? Dice que Él venció la muerte y venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo y Satanás. Llevó cautiva la cautividad. Cuando dice eso, llevó cautivo, llevó las armas, ¿cierto? Que era la muerte y el pecado. Eran dos armas que tenía Satanás en contra de nosotros, ¿cierto? Él muere en la cruz. Dios muere en la cruz. Cristo Jesús, Dios, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios muere en la cruz del Calvario. Es un hecho, ¿cierto? Dice que las tinieblas se manifestaron de una forma poderosísima en la tierra. Jesucristo, después de sufrir, ¿cierto?, el juicio de los hombres, dice que estuvo toda la noche desvelado, ¿cierto? Registra los evangelios ante Anás y Caifás, sumos sacerdotes, enfrentó un juicio, ¿cierto? Con falsos testimonios, lógicamente. Y después, bueno, entraría el momento, es todo esto después del Getsemaní, ¿no? Que dice que por un momento era tan grande la aflicción que sentía de todo lo que le iba a acontecer, que llegó un momento y le dijo al Padre, Señor, Padre mío, pasa de mí esta copa, ¿cierto? Y el Señor, que escucha las oraciones, ¿cierto? Él escuchó esa oración, pero también escuchó, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿cierto? Y ahí empezó el cumplimiento, ¿cierto? De un duro momento en donde, bueno, se avecinaban días para el Señor muy definitorios para redimir a toda la raza humana, ¿cierto? Es muy importante este tiempo entender sus verdades. Por un momento, que hay un gatito ahí. Entender sus verdades, amado. Perdón, justo había un gatito afuera. Entender estas verdades de cómo Él se ofreció, ¿cierto? Y, y fue durísimo todo lo que tuvo que pasar. Luego de sufrir el juicio de Dios, ¿cierto? En la cruz del Calvario, fue hecho maldición por nosotros. ¿Te imaginas eso? Toda la maldición, todo el germen, Él se convierte en el pecado mismo, ¿cierto? Entonces se hace para Dios. Fue tanto que el Espíritu Santo dice que sale de Él, ¿cierto? Momento del juicio de Dios, muere, ¿cierto? Y es derrotado en ese momento el Señor, por causa nuestra, ¿cierto? Por causa nuestra. No tan solamente con eso, en su plan eterno, el Señor desciende a los abismos,
¿cierto? Él desciende a los abismos. Está 3 días ahí en el lugar de tormento. 3 días está en el lugar de tormento, ¿cierto? Cuando ahí se da al tercer día, lo que sí él en la cruz cumple la ley, ¿cierto? Él cumple la ley, crucifica el pecado en la cruz del Calvario, lo inmoviliza, lo desactiva en la raza humana. Eso vos tenés que saberlo. El pecado es desactivado en la raza humana, posicionalmente. Es una posición que tenemos. Ahora nosotros lo tenemos que hacer posesión. ¿Por qué? Porque hay un principio que te respalda, ¿cierto? De poder ir venciendo nuestras debilidades, nuestras flaquezas, ¿cierto? Porque hay un principio que Jesucristo nos da como herencia en la cruz del Calvario. Y es el poder del Espíritu habitando nuestras vidas. Y ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, nos resucita juntamente con Él. Y eso verdaderamente es glorioso. Eso verdaderamente es único. Y vos tenés que aprovechar este tiempo. Este tiempo en que nosotros podemos estar pregonando las buenas nuevas. Pero detrás nuestro hay hombres y mujeres que juntamente con el Señor pagaron un gran precio. Y hoy nosotros podemos tener todo a nuestra disposición. Podemos tener todas las armas a nuestra disposición. Podemos tener una Biblia, podemos tener un buen libro, podemos tener hoy a través de la internet hay un gran material, buen material, en el cual podemos perseverar en el camino, en la doctrina, como aquellos que se están congregando, como aquellos que están en una célula tal vez, y que tienen una sana enseñanza. Hoy en día muchos hombres y mujeres están peleando contra la tradición, donde ellos reciben una cobertura, pero también el Espíritu Santo está reordenando, reacomodando un montón de cosas en la cual esos hombres y mujeres saben que están en falsa escuadra con respecto a los fundamentos del Eterno. Y hay una reforma en ellos. Y Dios va a llegar a buen puerto en muchas congregaciones. ¿Por qué? Porque la unidad de la fe en Cristo Jesús sigue trabajando. No es una palabrita esa que está ahí para aplaudir y pegar dos o tres gritos de júbilo. La unidad en Cristo es el poder de Dios trabajando en cada uno de nosotros para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Eso nunca se va a terminar. Eso va a estar ahí. Nos va a sacar de nuestra comodidad. Nos va a sacar de lo que vos más amás y te va a poner en el lugar donde vos no querés muchas veces. ¿Cierto? Y en esta noche, en esta madrugada, sé que también hay hombres y mujeres en distintas partes del globo terráqueo que están orando, que están mirando al Señor, están adorando su nombre. Muchos de ellos están dando su verdad, están pregonando su verdad. Hay alguien que está entregando un elemento de primera necesidad a aquella persona que está necesitada, esa familia que está desamparada, le está dando un techo. Y esas son obras no para ser salvos, son obras de gente
que ha sido salvada, gente que sabe quién es, qué tiene y qué puede en Cristo Jesús, sabiendo que por más cosas buenas que haga, no va a poder ganar absolutamente, no le va a poder agregar nada a la justicia y a la salvación que hoy tiene, porque eso es un logro de Cristo Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero esa gente que está trabajando así va a tener galardones, que eso es algo personal, es algo que esa persona tiene un fundamento y va edificando. Uno van a edificar madera, otro van a edificar oro, plata, bronce. Y dice que el fuego lo probará esa obra, ¿cierto? Y ese juicio no tiene nada que ver con la salvación. Eso es un juicio de galardones. Ahí es donde el Señor nos va a preguntar a nosotros, ¿cierto? ¿Qué hiciste con lo que te mandé a hacer? Y vos le vas a decir, yo le voy a decir, sí, Señor, pero yo hice esta obra. Y está muy bien, esa obra es mía, pero ¿qué hiciste con lo que yo te mandé a hacer? No, pero esta es la obra mía, mira. Formé una iglesia, formé líderes, formé un ministerio, formé un concilio, no sé. Sí, está bien, pero yo no te mandé a que vos formes ningún concilio, ningún ministerio, Yo te mandé a orar por los necesitados, a orar por los enfermos, a servir las mesas. ¿Dónde está lo que yo te mandé a hacer? Sí, pero Señor, yo mira, hice la iglesia, hice un templo, hice esto, hice lo otro, fui allá. Sí, pero eso yo no te mandé a hacer. Esa es mi obra, sí. Es mi obra. Pero ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? ¿Cierto? Por ejemplo, ¿no? Muchos que están atenidos a esas cosas. El libro de Mateo lo habla, ¿cierto? Muchos vendrán aquel día, en tu nombre eché fuera demonio, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hice lo otro, en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor nos va a decir, fuera, no los conozco, ¿cierto? Entonces hay mucha humanidad muchas veces metido dentro del cuerpo de Cristo, diciendo, voy a hacer esto en el Señor, pero el Señor en ningún momento nos mandó a hacer eso. El rey David dijo en su momento, Señor, te voy a construir casa. El Señor le dijo, era bueno. El mismo Señor le dije, es bueno lo que vos querés hacer, pero vos no me vas a hacer casa. El que va a hacer casa es tu hijo, alguien que va a salir de tu genética, de tus lomos. ¿Era bueno lo que quería David? Sí, era bueno. Hacer una casa, hacer un templo, ¿cierto? Activar el ministerio de levitas en ese tiempo. Hoy ya no tiene nada, no tiene ningún tipo de asidero los levitas, no tiene ningún tipo de asidero el sacerdocio arónico, como en muchos ministerios hoy en día está. Ya nosotros ya no estamos más en el Sinaí, ¿cierto? Pertenecemos a Sión, dice por allá por Hebreo capítulo 13, ¿cierto? Y sin embargo, David tenía toda la buena intención, ¿cierto? Pero a veces las buenas intenciones, ¿cierto? Es pecado. ¿Qué quiere decir pecado? Errar al blanco. No es necesariamente lo malo, ¿cierto? Por allá hay una palabra, prosigo el blanco, ¿cierto? Que lo habla el apóstol Pablo. Entonces, estos comentarios que estamos haciendo son cosas que uno tiene que hablarlas, tiene que charlarlas. Entonces, David tenía toda la mejor intención, hacerle una casa, y era bueno. Pero el Señor dijo, no lo hagas. Y David fue obediente, no lo hizo. Con todas las ganas que tenía él de hacerla, no lo hizo.
El arca del pacto siguió habitando en tiendas hasta que llegó Salomón y él sí le hizo casa al Señor. Pero fíjate bien lo que le dijo por allá por Crónicas, segunda de Crónicas, creo que capítulo 9, por allá habla. Aún los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerme, cuanto menos esta casa. ¿Cierto? Y por allá también, en Hechos 17:20 dice que Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Porque Él no habita, Él no necesita casa, digamos, paredes. Pero sí Él hizo un templo no hecho de mano, que sos vos. Él puso su espíritu para que vos en este tiempo, cada vez que te caigas, te levantes. ¿Cierto? Y cada vez que te caigas te vuelvas a levantar. Y cada vez que te caigas te vuelvas a levantar. Porque hay gente que vos no sabes que está entregado y está entregada a la oración por tu vida, por tu persona. Gente que está dentro de ministerios, gente que está dentro de congregaciones, gente que está dentro de concilio, gente que está alineada al Espíritu Santo y está teniendo oraciones en distintas direcciones, ¿cierto? Para que vos, ¿cierto?, seas forjado en el Señor. Más en este tiempo, yo estoy creyendo por gente, estoy creyendo por jóvenes, estoy creyendo por matrimonio, estoy creyendo por gente que tiene serios problemas, así como yo los tengo, ¿no? Pero yo sé que tengo que servir al Señor y anunciar estas buenas nuevas, ¿cierto? Así que, amado, te animo en este tiempo, no te quedes. Hay gente que está velando, hay gente que está orando, gente que se levanta muy temprano, está pagando un precio y el Señor dice que va a obrar. Dice que la oración del justo es eficaz y puede mucho. ¿Cierto? Esto lo habla por allá por Santiago capítulo 5. La oración del justo es eficaz y puede mucho. Y sea cual sea la tentación, Dios te va a dar las fuerzas para que venzas. Por allá por 2 Corintios habla. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que ustedes puedan soportar, sino que juntamente con la tentación os dará la salida para soportarla. Y vas a salir airoso de tantas veces que te caíste y te levantaste. En este tiempo te vas a levantar y vas a ver la diferencia. Y te vas a gozar y vas a dar gracias a Dios por todas las veces que caíste y todas las veces que te levantaste. Y vas a vencer en este tiempo ese problema que tenés en tu interior, en tu cuerpo, esa necesidad que no es respaldada por el Señor porque en este tiempo te ha llevado a diferentes problemas familiares, problemas económicos, ¿cierto? Este levantamiento no es para caída. Acordate que naciste de lo alto. ¿De dónde naciste? De lo alto. ¿Quién hizo eso? La integridad, la justicia, la inocencia, el amor de Dios a favor de tu persona. ¿Y por qué era necesario nacer de lo alto? Dice porque por su justicia. Y la justicia es uno de los cimientos del trono de Dios. Es donde Él se para decir, para justificar tu vida y para justificar mi vida. Y es en Cristo Jesús. Él es la justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Dios te ve caminar, Él ve la justicia de Dios, caminando en las calles, caminando en tu trabajo, caminando en tu hogar. Y esa justicia de Dios está llena de misericordia, está llena de verdad, está llena de amor. Si sos papá, acordate, no tan solamente tu esposa y tu hijo están necesitando dinero, que está bien, hay que sustentar a la familia. Lo que está necesitando es la contención como hombre, ¿cierto? De no llevar tanto los problemas a la casa, sino entregárselo al Señor. Empezá a probar. Y Dios te va a dar el dominio propio, la consistencia, la perseverancia. Y vas a ver la mano de Dios solucionando todas las cosas. Y tu esposa va a decir, ¿y cómo fue que ocurrió? Bueno, y ahí vos le vas a poder pregonar a tu Señor y le vas a poder dar palabra de fe, donde ella va a abrir el corazón, o viceversa, la esposa al esposo. El esposo va a poder abrir el corazón. Y ahí vos le vas a estar dando las buenas nuevas, la evangelia. Y su vida va a cambiar para siempre. Y va a empezar una lucha en esa persona, como la tuvimos nosotros. Pero la oración siempre va a estar. La oración de esa persona que vos elegiste, que vos le diste autoridad. En ese momento que vos le delegaste a esa persona autoridad para estar orando. Pero también esa persona te va a enseñar de que mientras vos vas caminando en el Señor va a ir regenerando tu vida, va a ir regenerando tu ser, va a ir sanando tus enfermedades, que no es tan solamente poner las manos y orar, que no es magia esto, no es soplar y hacer botella, es un camino que nos lleva toda la vida. No es X tiempo en un ministerio, no es X tiempo allá, no es X tiempo acá. No es caminar al sur, al norte, al este y al oeste. La palabra está cerca, en tu boca y en tu corazón. ¿Cierto? Le damos gracias al Señor. Hoy tenemos libertad para entrar al lugar santísimo en el momento que vos quieras. En el momento, en el horario que vos quieras. Y sé que en este tiempo Dios va a manifestar su mano poderosa sobre muchos y muchas. ¿Cierto? Yo le doy gracias a Dios por ese día que plantaron esa semilla del Señor, que fue primeramente la oración. Hubo un momento que yo llegué a una congregación y yo creía que ese era el día que yo había convertido al Señor. Y después en mi espíritu recibí esta noticia, que yo ya me había convertido mucho antes, mucho tiempo antes, porque hubo gente que oró. Pero, lamentablemente hoy en día, en este mundo, reconocemos tan solamente las cosas que vemos, ¿viste? Pero no reconocemos esas personas que estuvieron ahí, que no las conocemos. No las conocemos, y vos no las conocés. Son tesoros que tiene Dios, elegidos. Están en el anonimato total. Elías decía, oh Dios, solamente yo he quedado como profeta tuyo. Y el Señor le dijo, no, Elías, está equivocado. Tengo 7.000 que no doblaron su rodilla ante Baal. Baal era un dios
un pseudo Dios. Y a veces creemos que estamos solos. Y a veces creemos que somos los únicos. Las luces, ¿viste? La musiquita atrás, todo esto que viene. Pero hay gente que sin luz y sin música hicieron mucho más. Y siempre van a hacer mucho más, porque trabajan cara a cara con el Señor. 7000 rodillas que no se doblaron ante Baal. Y Elías pensaba que era... Y eso que Elías fue un gran hombre de Dios. Sin embargo, el Señor exaltó más las 7000 rodillas que no se doblaron. Y nosotros creemos muchas veces que estamos solos, pero el cuerpo de Cristo es impresionante. Cuando uno se pone a pensar por un instante nada más, los miles y miles y miles de personas que están ahí en una relación con el Padre. Y nosotros somos parte de eso. Así que nunca piense que está solo o que está sola. Porque hay gente que está orando, hay gente que está clamando. Y este Dios está mostrando ahora gente inconversa, como decimos nosotros. Dios está obrando. Su Espíritu Santo está obrando. ¿Cierto? Le damos gracias al Señor por todas las cosas. Por todas las cosas, amado. Es un buen tiempo, es un gran tiempo para pregonar, para acompañar. Por allá por Isaías 65. Isaías 65. Gracias, Padre. Isaías 65. Verso 1. El libro de Isaías es precioso. Gracias, Padre mío. Es tu unción, Padre. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no me invocaba mi nombre, heme aquí. Heme aquí. Qué tremendo, ¿no? El Señor es el que se deja mostrar. Muchas veces decimos nosotros, no, que estoy buscando al Señor. No, que buscamos al Señor. Dice que Él se deja hallar. El que genera las cosas es Cristo. Tened siempre en cuenta eso. No hay nada en lo que yo haga, lo que yo haga en el Espíritu, que no haya sido generado por el Espíritu. Esto es así. Nosotros no somos protagonistas de nada, el único protagonista acá es Cristo. Y todo lo que hizo, ¿cierto? Vencer al que tenía el imperio de la muerte, llevar cautiva la cautividad. La cautividad era lo que tenía cautivado al hombre. ¿Qué era lo que tenía cautivado al hombre? Las leyes del pecado y de la muerte. Dos armas, pecado y muerte, que había provocado la desobediencia de Adán. ¿Cierto? Ahí toda la humanidad entra en una crisis donde el alma del hombre gobierna y crea un sistema de miedo, un sistema de manipulación, un sistema de control, de intimidación, donde la religión toma lugar, se forma la religión en el hombre, un sistema de creencia, una teología acerca de un Dios
¿cierto? Que cada vez estaba más lejos, donde intentaron acercarse por medio de sacrificio y de leyes que eran buenas, y que podían ser cumplidas y que el hombre podía ser redimido a través de ellas, pero la debilidad del hombre de perseverar en los mandamientos era imposible. Así que todo apuntaba ya, había un plan. Cristo entraba en la escena, el verbo de vida se hace carne, toma forma humana. El Espíritu Santo viene a habitar a él. Y vi al Espíritu como forma de paloma en el momento, viene a habitar a Jesús. Y ahí comienza un ministerio, ¿cierto? Era la primera persona en la eternidad donde el Espíritu Santo viene a habitar, ¿cierto? Antes el Espíritu Santo venía y reposaba sobre la persona, sobre aquellos que eran ungidos, profetas, reyes, sacerdotes, jueces, 4 tipos de personas. Eran separadas, eran ungidas. El Espíritu Santo venía de tanto en tanto y hacía la obra y se iba. Por eso David decía, no quites tu Santo Espíritu. Por ejemplo, hoy en día el Espíritu habita tu persona. Vos que me estás escuchando, vos que decís que tenés ese problema, esa crisis. ¿Qué te parece si buscas en tu interior ahí? Empezás a mirar su palabra. Él te está diciendo, yo me estoy dejando hallar. Y empezás a invocar el nombre del Señor. Así es, amado. Y este Cristo comienza un plan de redención. Y Él viene a ser ese fundamento. Se hace carne, se hace hombre. Deja toda su divinidad. Deja toda su omnipresencia, su omnipotencia y su omnisciencia. Deja todo. Se convierte como uno, vos y yo, así de carne. Y no se halló pecado en él. Él tenía las mismas debilidades que nosotros, tenía las mismas condiciones que nosotros, sentía el dolor, fue traicionado por sus amigos, por su gente querida, por su pueblo, por su nación. Pero su amor fue tan grande y tan determinante que este ser va a cambiar el eje de la historia para siempre. Y él sabía que en su muerte iba a levantar una genética nueva, un pueblo santo, un pueblo que iba a bregar para escuchar a su Padre, cumpliendo el plan del Eterno. ¿Cierto? Así que, amado, quería llegar a este comentario y bueno, darle gracias a Dios por este tiempo. Sigamos, hermano. Dice su palabra, si en lo poquito le sos fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. Dios bendiga a todas aquellas personas que están predicando el Evangelio, que están pregonando su palabra, aquellos que están orando en la noche, en la madrugada. Que Dios bendiga. Que Dios bendiga. Y algo que te quiero decir, no te inquietes
por los reconocimientos en este tiempo. Trabaja desde el anonimato y deja que el Señor sea. ¿Ok? Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga, amada. Que tengas un buen descanso.